Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en Colombia, la figura de Vicky Dávila, exdirectora de la revista Semana, periodista por muchísimos años y ahora aspirante a la presidencia. Un cambio radical sin duda, de la pluma al poder. Exacto. Y para entender mejor esta decisión, vamos a analizar su primera entrevista internacional como candidata que concedió Fernando de Rincón en CNN. Ahí Vicky nos da una idea de sus motivaciones y propuestas. Una entrevista que ha generado mucha expectativa sin duda. Lo que a mí me llama la atención es que Vicky estuvo 33 años en el periodismo, luchando contra los corruptos, el crimen y los poderosos, como ella misma lo dice. Y de hecho, durante su tiempo en Semana, destapó varios escándalos de corrupción, algunos relacionados incluso con el actual gobierno de Petro. Lo que hace aún más intrigante su decisión de pasar de criticar el poder a querer ejercerlo. Exacto. Y ella lo explica como una especie de obligación moral. Dice que llegó un punto en el que se preguntó, ¿qué más puedo hacer por Colombia? Y la respuesta, al parecer, fue lanzarse a la presidencia. Una respuesta, digamos, bastante radical. ¿No crees? Todos los que nos hacemos esa pregunta llegaríamos a la misma conclusión. Claro, no es una decisión que se tome a la ligera. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Es realmente compatible el periodismo con la política? ¿Puede alguien que ha dedicado su vida a fiscalizar el poder aspirar de pronto a ocuparlo? Es un dilema que ella misma reconoce. Dice que no tiene un plan B, que su único plan es lograr hacer lo que tiene que hacer por Colombia. Pero, ¿y si no lo logra? ¿Podrá regresar al periodismo con la misma credibilidad? Es difícil saberlo. Pero dejando a un lado ese dilema, hay que analizar sus motivaciones. Vicky habla de amor por Colombia, de preocupación por la seguridad, por la economía, de representar a la gente común y corriente. Un discurso que busca conectar con el sentir popular, con la gente que está cansada de la clase política tradicional. Totalmente. Se presenta con la alternativa, como alguien que no viene del mundo político, que no tiene las manos manchadas. Y esa imagen de outsider es precisamente una de sus cartas más fuertes, aunque también genera dudas. No, porque gobernar un país requiere de experiencia, de conocimientos específicos, de habilidades de gestión. Claro, ahí es donde sus críticos la cuestionan. Le dicen, Vicky, tienes buenas intenciones, pero te falta experiencia. ¿Cómo piensas gobernar un país sin haber ocupado un cargo público antes? Y ella responde con la idea de que los de siempre, los políticos tradicionales, son los que nos han llevado a la crisis actual, que lo que se necesita es un cambio radical, romper con ese ciclo. Un cambio radical que, sin embargo, no termina de definir. Habla de acabar con la corrupción, de mejorar la seguridad, de reactivar la economía, pero sin entrar en detalles concretos. Lo cual nos lleva a otra pregunta clave. ¿De dónde van a salir los recursos para financiar ese cambio? En un país con un historial de corrupción como Colombia, es fundamental saber quién financia las campañas políticas. Y Vicky es tajante al respecto. No voy a tener ninguna porquería, ninguna plata sucia en mi campaña. Dice que todo será transparente, que no aceptará dinero de criminales ni de grupos económicos que la comprometan. Promesas que habrá que seguir de cerca, sin duda. Especialmente en un contexto como el actual, con las recientes denuncias de corrupción que han salpicado incluso al gobierno de Petro. Y hablando de Petro, me parece interesante analizar la postura de Vicky frente a los procesos de paz, tanto el actual como el firmado por Santos con las FARC. Un tema complejo y delicado en Colombia. Sin duda. Y Vicky propone una solución, digamos, drástica. Acabar con todos los procesos de paz desde el día 1 de su gobierno. Acabar con todos los procesos de paz es una postura bastante radical, ¿no te parece? Absolutamente. Argumenta que han sido un engaño, que han fortalecido los grupos armados y que han generado impunidad. Un discurso que sin duda apela a un sector de la población que se siente inseguro y decepcionado con los resultados de estos procesos. Pero también hay que considerar a quienes defienden la paz como el único camino para acabar con el conflicto armado. Es un debate complejo, con muchas aristas. Y la postura de Vicky, sin duda, generará controversia. Y para ir cerrando esta primera parte, me gustaría destacar un último punto. La evasiva de Vicky a la hora de definirse ideológicamente. Dice que la gente no piensa en aspectos políticos y que ella está del lado de los colombianos y de la lógica. Una estrategia que busca conectar con un electorado desencantado con las etiquetas tradicionales. Exacto. Pero también genera dudas sobre sus propuestas concretas. ¿Qué hay detrás de ese discurso de sentido común? ¿Cuáles son sus verdaderos planteamientos ideológicos? Son preguntas que tendremos que analizar en la próxima parte de este Deep Dive. Así es. Los esperamos en la segunda parte para seguir explorando las propuestas y contradicciones de Vicky Dávila. Siguiendo con Vicky Dávila y su salto a la política, creo que es importante profundizar en sus propuestas, sobre todo en aquellas que generan mayor controversia. Por ejemplo, su postura frente a los procesos de paz ha causado un gran revuelo.
Sí, propone acabar con todos los procesos de paz desde el día 1 de su gobierno, argumentando que han sido un engaño, que solo han fortalecido a los grupos armados. La pregunta es, ¿cómo piensa combatir la inseguridad sin esos procesos de paz? ¿Qué alternativas propone? Dávila habla de fortalecer la fuerza pública, de retomar las operaciones contra el crimen, de acabar con la impunidad. Pero ¿qué significa eso en la práctica? Más inversión en armas, mayor presencia militar, un enfoque más represivo. Son preguntas que aún no tienen respuestas claras. Y no olvidemos la complejidad del conflicto colombiano. No se trata solo de un grupo armado, sino de una multiplicidad de actores. Guerrillas, paramilitares, bandas criminales, narcotraficantes. ¿Cómo piensa Dávila abordar esa diversidad de amenazas? Tiene una estrategia para cada uno. Es fundamental que aclare su plan de acción, porque si bien la seguridad es una preocupación para muchos colombianos, también es importante considerar las consecuencias de una estrategia solo militar. ¿Qué impacto tendría en las comunidades? ¿Cómo se garantizarían los derechos humanos? Son preguntas que necesitan respuestas. Y hablando de concreción, también hay que analizar sus propuestas económicas. Dávila habla de generar oportunidades, de que las empresas hagan equipo con el gobierno, pero ¿qué modelo económico propone? ¿Más liberal? ¿Más intervencionista? ¿Cómo piensa reactivar la economía sin generar más desigualdad? Exacto. Y en un país con altos niveles de pobreza como Colombia, ¿cómo piensa Dávila abordar este problema? ¿Qué papel le da al Estado? ¿Qué medidas propone para la salud, la educación, la vivienda? Son temas cruciales que afectan a millones. Y hasta ahora solo hemos escuchado promesas generales de cambio, pero sin propuestas concretas para evaluar su viabilidad. Y ahí es donde entra en juego la experiencia, o la falta de ella. Gobernar un país no es fácil. Requiere conocimientos técnicos, capacidad de gestión, habilidad para negociar. Vicky Dávila tiene las herramientas para estos desafíos. Es la gran pregunta. ¿Podrá una persona sin experiencia en la gestión pública liderar un país tan complejo? Convertir sus buenas intenciones en acciones que generen resultados. Es un desafío enorme. Y no olvidemos el contexto político actual. Colombia viene de un proceso de polarización con la llegada de Petro, un cambio histórico que ha generado expectativas y resistencia. Y en ese escenario, Vicky Dávila se presenta como la antítesis de Petro. Su discurso anti-establishment, su crítica al proceso de paz, su enfoque en la seguridad, apelan a un sector que se siente decepcionado con el gobierno. Lo cual la convierte en una figura potencialmente polarizante. Su candidatura podría profundizar las divisiones o, por el contrario, abrir un espacio para un nuevo liderazgo. Es una incógnita que solo el tiempo dirá. Lo que sí podemos afirmar es que Vicky Dávila ha llegado para remover las aguas. Su candidatura plantea interrogantes, genera debate y nos obliga a pensar el papel del periodismo y la política. Y eso en sí mismo ya es un aporte. La democracia se nutre de la participación, del debate y la confrontación de ideas. Sin duda. Y por eso es importante analizar con ojo crítico las propuestas de quienes aspiran a gobernarnos. Más allá de las promesas, hay que evaluar la viabilidad, su capacidad para solucionar los problemas del país. Exacto. Y en el caso de Vicky Dávila, hay muchas preguntas que aún necesitan respuestas. ¿Cómo piensa combatir la inseguridad sin los procesos de paz? ¿Qué modelo económico propone? ¿Cómo piensa abordar la pobreza? ¿Tiene la experiencia y la capacidad para liderar un país tan complejo como Colombia? Son preguntas que los colombianos deberán hacerse al tomar una decisión, porque más allá del carisma, lo que realmente importa son las propuestas y la capacidad de convertirlas en acciones que generen un impacto positivo. Y es ahí donde Vicky Dávila se vuelve aún más interesante. Su candidatura nos obliga a reflexionar sobre la complejidad del liderazgo político, sobre la necesidad de la experiencia, pero también sobre la importancia de la renovación, de las nuevas ideas, de la conexión con la gente. Y esa mezcla, ¿no?, de periodismo y política. Es lo que hace tan fascinante el caso de Vicky Dávila. ¿Será que esta tendencia de figuras como mediáticas saltando la política es una señal de la crisis de la política tradicional? ¿O simplemente una nueva forma de ser política? Es una pregunta compleja, ¿eh? No hay una respuesta única. Pero lo que sí vemos es que la figura del periodista como actor político tiene un potencial tanto positivo como negativo. Por un lado, pueden aportar una perspectiva diferente, una mayor cercanía con la gente, una capacidad de comunicar y conectar que a veces falta en la política tradicional. Vicky Dávila tiene a su favor su larga trayectoria, ¿no? Su conocimiento del país, su capacidad de hablarle a la gente en un lenguaje pues directo y sencillo. Pero también hay riesgos. Exacto. La falta de experiencia, el posible sesgo ideológico, la dificultad de separar la labor periodística del rol político. Claro. Y en el caso de Vicky Dávila, esos riesgos se amplifican por su estilo, digamos, confrontativo.
su tendencia a la polarización, su discurso radical, que puede generar rechazo en algunos sectores. Recordemos que la política es el arte del diálogo, de la negociación, de construir consensos. Y eso requiere habilidades que van más allá de la denuncia o la crítica, ¿no? Ahí es donde Vicky Dávila tendrá que demostrar su capacidad de adaptarse, de moderar su discurso, de construir puentes en lugar de muros. Porque al final lo que necesita Colombia son soluciones, no más divisiones. Totalmente de acuerdo. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿podrá Vicky Dávila cumplir sus promesas? Esa es la gran pregunta. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos afirmar es que su candidatura, pues, ha puesto sobre la mesa temas importantes, ha generado un debate necesario y nos obliga a reflexionar sobre el futuro de Colombia. Y eso ya es un aporte valioso, porque la democracia se nutre de la participación, del debate, de la confrontación de ideas. Exactamente. La información es poder y la reflexión crítica es el camino. Totalmente. Y con esa reflexión, llegamos al final de este deep dive sobre Vicky Dávila. Esperamos que les haya resultado interesante y les invitamos a seguir explorando los temas que hemos abordado. No olviden que siempre hay más que aprender y que la información nos empodera para tomar mejores decisiones. Y antes de despedirnos, un recordatorio. Si quieren seguir profundizando en temas de actualidad, los invitamos a apoyar nuestro podcast Voces de Colombia en YouTube. Suscríbanse y denle me gusta para ayudarnos a llegar a más personas. Hasta la próxima.